comportamental y también cultural, eso va generando ciertas cosas en los adolescentes y en las personas que habitan este espacio comunitario, sobre todo porque la institución es una comunidad educativa donde incluyen docentes, pues padres de familia y por supuesto estudiantes. Entonces estamos acá desde la semana pasada porque, como les digo, hemos identificado algunas necesidades que tiene la institución educativa. Nosotros tenemos en este momento un proyecto financiado por la Oficina de Refugiados de Estados Unidos. Gran parte, de hecho, de los recursos que entran en este momento para atender a la población migrante provienen del gobierno de los Estados Unidos, y de hecho una de ellas, que es la Oficina de Refugiados, pues digamos que se suma en esta cooperación y ha decidido un proyecto de fortalecimiento de instituciones educativas. Nosotros el año antepasado iniciamos un proceso con la Agencia de Cooperación Española, con la Alcaldía de Medellín en varias instituciones educativas, y en esta ocasión nos quisimos salir de Medellín. Si bien Medellín concentra por datos y cifras de Migración Colombia el mayor número de población migrante, Bello es el segundo municipio con más población migrante. Después se suma el oriente antioqueño, el municipio de Río Negro, y bueno, digamos que hay otros municipios del oriente cercano que también incluyen población migrante. Quisiera, pues yo ya me presenté, pero quisiera saber con quién estoy acá conversando y con quién vamos a terminar como de consolidar una propuesta, porque lo que queremos es, vengo con dos compañeros que en este momento están con los estudiantes, con un grupo de estudiantes, está María Camila y José, que pues la idea es un poco recogiendo necesidades, un poco recogiendo qué cosas vamos a entrar a fortalecer a la institución. Y ya mi conversación, por supuesto, va a ser con ustedes en este ratico, de manera que podamos determinar, de acuerdo a lo que conversamos inicialmente con el rector, que ahorita les cuento un poco qué conversamos, y la idea es un poco validarlo con ustedes, de manera que podamos elegir eso o podamos priorizar otras cosas. Entonces, pues quisiera también como que nos conocieran. No sé por dónde empezamos, y por acá. Como quieras, si quieren empiezo yo. Bueno, mucho gusto, querida. Mi nombre es Karen Pésiga, yo trabajo en la institución, actualmente llevo ya 2 años acá y oriento el área de inglés. Gracias, Karen. Pues mi nombre es John Jairo Chavarría, soy el profesor de Humanidades y Lengua Castellana de los grados superiores, lidero el semillero, pues que ya de alguna manera hemos hablado un poco sobre eso. Llevo 7 años en la institución y pues me parece pues, muy interesante lo que nos cuentan a modo introductorio, en la medida en que estamos en una zona donde somos el puente de entrada y salida de la ciudad, de las 2 ciudades más grandes de Antioquia, y nosotros nos hemos podido dar cuenta a través de los reportes de los directivos durante ya varios años que somos un lugar de tránsito y de presencia de gente desplazada del país, pero también migrantes. Entonces me parece eso bien interesante para nuestra labor como formadores, como docentes. Muchas gracias por eso. Mi nombre es Anyarisa, soy docente de lengua castellana, llevo 1 año en la institución, pero más de 5 años en el sector oficial. Buenas noches. Bueno, yo me llamo Víctor Bustamante, llevo en el colegio 5 años. El profesor había hablado ahorita del proyecto que es muy importante. Nosotros empezamos con una publicación, o no hablamos todavía de los proyectos. Ahorita, si quieres. Bueno, sí. Soy profesor de matemáticas, soy escritor y muy contento de estar aquí, que el colegio se proyecte y mirar a ver qué hago. Teníamos un proyecto este año, pero el problema es que se le van yendo a uno por la cuestión, la dinámica del colegio, pues la dinámica de lo que pasa, pero no cosas malas, sino lo cotidiano. El día a día. Yo le había hecho a ella y a otros profesores juntar, pongamos los venezolanos y hacerles un programa solamente a ellos. Y yo inclusive he hablado con algunos, y ahora que habla de ese tema, se me va yendo porque hay unos 15 muchachos venezolanos, ¿cierto? Más. Bueno, y uno ve la historia que traen, ¿qué digo yo en ese sentido? Llegar a otro país, aunque tienen el mismo idioma y ciertas costumbres compartidas, mirar qué es el desalojo de la tierra de ellos, ¿cierto? Y es como el colegio les da la bienvenida, los atrae y toda esa cantidad de cosas, que yo creo que ahorita podemos hablar más de eso, ¿cierto? Gracias, Víctor. Bueno, mi nombre es Daniel Guzmán,
trabajo con la metodología flexible de aceleración del aprendizaje. No sé si de pronto la tienen en el radar, que es con adolescentes en extra edad. Ajá. No, yo ya pasé por el colegio hace muchos años. Esa no hace parte de la oferta educativa tradicional, y ahí pues estamos trabajando. De hecho hay dos metodologías flexibles en la institución, que es Brújula, que es para alfabetización para adolescentes en extra edad, y Aceleración, que es como una suerte de validación de la primaria en cortas y resumidas cuentas para adolescentes pues, que no culminaron sus estudios por diversas razones. Y bueno, también ahí hago parte también de la gestión ambiental, pues organizando también como la parte de la gestión ambiental, de los proyectos ambientales, pero después hablaremos de eso un poco. Súper, Daniel, gracias. Buenos días, mi nombre es Olga Lucía Marín, soy docente de Ciencias Sociales y llevo acá en la institución 11 años. Gracias, Olga. Bueno, mi nombre es Ángela Zuluaga, soy coordinadora de la CDA, estoy aquí desde hace 7 años y yo los dejo hacer a todos de todo, ¿cierto que sí? Sí, muy buen apoyo. Mi nombre es Diego Trujillo, soy docente del área de Ciencias Naturales Físicas y trabajo con los proyectos de investigación en ciencias y ambientales. Yo soy Andrés Aristizábal, soy profe de matemáticas de la institución hace 4 años. Ok, gracias Andrés. Bueno, al igual que la institución, hay otra institución que hemos priorizado en Antioquia, que es una institución rural que queda en el municipio de Caldas, y es Las Salinas. Estas Salinas incluye unas sedes, digamos que es una sede principal que está antes de Camilo C, del peaje de Amagá, que está sobre toda la vía principal, está como en un plan de intervención para mover esta institución, y tiene 3 sedes alternas rurales. Entonces ha sido muy interesante porque hemos priorizado esta rural, que es, digamos que tiene una dinámica también muy diferente, no solamente al interior de la institución educativa, sino alrededor de su comunidad. Hay una dinámica, y esta que nos ha parecido súper interesante, y el profe lo nombraba, y es que esta es una ruta de tránsito, y justamente fue casualidad. Ambas son rutas de tránsito, ambas no solamente tienen población migrante. Para nosotros no es determinante un número determinado de niños, ¿cierto? Un porcentaje. Lo importante es que hayan niños en la institución educativa, porque fue uno de los primeros ejercicios que hicimos. Cruzamos el CIMAD y empezamos a ver geográficamente dónde estaban ubicados los niños, porque eso nos da cuenta de su ubicación, su vivienda, dónde hacen sus procesos educativos. Y nos llamó mucho, esta institución nos llamó mucho la atención. Entonces, como les dije, desde la semana pasada hay una foto que ya tenemos por parte del rector. El rector nos habló del proceso de intervención que ahora están teniendo a través del Ministerio de Educación, con la adecuación del espacio del restaurante escolar, con la adecuación de los nuevos salones y de la estructura que hay acá, que en este momento está siendo intervenida, pero también nos habló como de todos los proyectos, y justamente vimos como la participación de la institución en todos los proyectos que están en marcha. Nosotros, desde la experiencia que tenemos como organización y a través de los trabajos comunitarios, siempre nos damos cuenta que a veces, no sé, arreglar una puerta, pintar una pared, pues es muy importante, porque eso dignifica la atención de los niños y las niñas, pero creemos que es más importante dejar capacidad instalada, ¿cierto? Dejar una capacidad instalada, volver a retomar los procesos que estaban en marcha, que muchos de ellos por la pandemia se cayeron. Hay algunas, digamos que instituciones que apoyaron algunos procesos como EPM, y otros que ya han pasado por la institución pero que ya no están. Entonces, como queremos, porque este proyecto está dentro de la línea de integración, y queremos que reactivar esos procesos efectivos, y esos procesos que permitan la participación de los estudiantes y poder ampliar la participación también a nivel comunitario. Y 2, pues digamos que para nosotros la población venezolana es muy importante, pero los procesos de inclusión no se hacen con la población únicamente venezolana. Digamos que cuando yo hablo de procesos de integración, tengo que tener en cuenta a la población migrante, pero también tengo que tener en cuenta a la comunidad de acogida, a los mismos estudiantes colombianos, y por supuesto, digamos que a todos los actores que están alrededor. Entonces, por eso, cuando nosotros hacemos las intervenciones en las instituciones
acciones educativas que le hemos hecho desde hace varios años, entregando algunos kits, algunas cosas, nosotros priorizamos un 50% de estudiantes colombianos y 50% de estudiantes venezolanos. Eso quiere decir que nosotros no podemos generar, inclusive a nivel comunitario, no podemos generar más situaciones de xenofobia de las que ya hay, porque digamos que eso detona y genera a nivel comunitario, pero también en las instituciones educativas, que las personas digan es que todo para la población venezolana y nada para nosotros, conociendo aún históricamente las necesidades y las deficiencias que tienen otros grupos poblacionales como las víctimas, las personas en procesos de reincorporación y otras que están alrededor de la comunidad. Entonces, queremos que este proceso que vayamos a hacer con la institución, pues digamos que amplíe esa participación comunitaria. Nosotros vamos a empezar a mapear qué hay alrededor de la comunidad, de manera que algunas cosas se puedan vincular, por supuesto no todas por temas de seguridad y otras cosas que hay que tener en cuenta que para nosotros obviamente no podemos desconocer. Sin embargo, lo que queremos es que, uno, participación, que todo lo que hagamos vaya en clave de participación, y dos, que la población y toda la comunidad, padres de familia, sabemos que la población tiene, y lo hemos también identificado a través de los registros de deserción, que la población venezolana es la población con más porcentaje de deserción, pero eso tiene que ver con la movilidad tan alta que tiene la población, porque la población hoy está acá, mañana está en Robledo, pasado mañana está en Itagüí, en Caldas, y nosotros hemos tratado un poco de hacer trazabilidad. Sin embargo, la población está donde pueden suplir la necesidad, ¿cierto? Y la gran mayoría de necesidades que tiene la población venezolana son necesidades con relación a vulneraciones socioeconómicas y el acceso a un trabajo, a una vivienda digna. O sea, como todo esto se suma para que la población obviamente genere una alta movilidad, y a veces pues los procesos se caen, o la población hoy está aquí y como lo nombro mañana está en otro lado. Nosotros identificamos, digamos que tenemos un recurso específico, digamos que es una bolsa nacional que tenemos, porque no solamente está Antioquia, están priorizados otros departamentos para la intervención, y nosotros queremos precisamente llegar a determinar con ustedes qué cosas vamos a intervenir. Como les dije, ya tenemos la foto del rector, ya con él conversamos, identificamos unas necesidades que tienen que ver con, ya les cuento, son unas necesidades muy específicas con relación a los proyectos, y un tema de dotación del aula de artística, ¿cierto? Como queremos dejar, cuando hablo de dejar la capacidad instalada, es dejar elementos, dejar dotación, dejar todo para reactivar los procesos, pero también que los profesores tengan los elementos suficientes para poder apoyar en esos procesos pedagógicos y en esos proyectos culturales que ya nos los han nombrado. Digamos que nosotros hicimos un recorrido por la institución con el rector en términos de la adecuación de los espacios y en términos de entregar alguna dotación. Nosotros pues con él visibilizamos las carteleras afuera de los salones que ya tienen comején, ¿cierto? Ya están muy feitas, identificamos algún mobiliario pero que es importante cambiar. Identificamos el salón de artística que va a quedar, digamos que en la nueva sede, en el nuevo bloque. Entonces tendríamos que determinar qué salón va a quedar priorizado y ese salón cómo vamos a entrar a dotarlo. Por supuesto, identificamos el proyecto del libro que ya escribieron, que nos ha parecido hermoso, los poemas, pues hay una capacidad enorme de los estudiantes, y qué bueno que esos mensajes también, como poder pensarnos en un nuevo producto y pensarnos en que la población venezolana pueda plasmar sus poemas allí, ¿cierto? Y que esos poemas traigan unos mensajes de inclusión, de integración, de prevención de la xenofobia. Con la profesora artística logramos identificar que hay un grupo de chirimía, pero ese grupo de chirimía no tiene los elementos suficientes, ¿cierto? Perdón, usted ya tiene el libro, ¿cierto? No lo tengo, no lo mostraron. Ya, pues por aquí lo trajimos. Listo. Ahí hay una chica que es venezolana que escribió. Súper interesante, además los escritos son muy bonitos. Y
identificamos con la profesora artística que no tiene los instrumentos. Digamos que no hablamos tan a nivel de detalle, hablamos a nivel general de la participación también en el aceitón y todo lo que el colegio hace, que tiene una línea muy marcada a los temas ambientales. O sea, uno ve, desde que entra a la institución, uno ve un fuerte mensaje con relación al medio ambiente y al reciclaje. Entonces, como qué cosas se requieren más para poder fortalecer esa línea ambiental, ¿cierto? Incluir obviamente a la sede incluir a la sede de primaria. Nosotros estuvimos con los coordinadores de la sede primaria, ellos pues se generaron muchas ideas, qué bueno hacer la huerta aquí afuera, qué bueno fortalecer un compostaje adentro, o sea, hay muchas ideas. Realmente nosotros como OIM venimos, uno, a acompañar el proceso, a apoyar en todos estos procesos administrativos de compras y demás, en el proceso de entrega, en ese acompañamiento técnico para incluir el enfoque migrante y este enfoque de inclusión y de integración en la institución, pero definitivamente quien conoce los proyectos y quien conoce qué necesidades tienen son los docentes que están alrededor de esos proyectos. Entonces, una de las razones precisamente de venir y de no solamente validar con ustedes esto es que podamos plasmar a nivel de detalle qué cosas se requieren para esto de escritura, ¿cierto? Qué cosas se requieren para fortalecer la línea ambiental, cómo podríamos nuevamente, sabemos, y el rector nos habló la semana pasada, que en el área donde hay la intervención donde se está revolviendo el cemento, ahí va a quedar una huerta escolar y podemos utilizar este otro espacio, más la sede allá, cómo restablecer nuevamente esa huerta escolar, cómo está el plan de manejo de residuos sólidos de la institución y qué cosas requiere la institución para fortalecer ese proyecto de manejo de residuos sólidos. Estábamos viendo con él, haciendo la visita, esos puntos ecológicos son unos puntos realmente muy pequeños. ¿Será que necesitamos unos más grandes? ¿O qué cosas necesitamos físicas que nosotros como OIM podamos comprar? Nosotros lo que hacemos es, digamos que posterior como a esto, que la idea es que hoy pueda determinarse qué elementos se requieren y podamos determinar las cantidades y podamos determinar las especificaciones técnicas, porque nosotros, si ustedes me dicen hay que comprar un estante, pues yo puedo decir y puedo solicitar una orden de compra para comprar un estante, pero ese estante, sobre todo porque al interior de las instituciones educativas y el Ministerio del Interior es muy claro con las especificaciones técnicas que deben tener los elementos al interior de la institución educativa. Para el caso del PAE, el PAE requiere de unas ollas específicas, de unas licuadoras específicas, ¿cierto? Igualmente para los proyectos, lo que nosotros no queremos hacer es compras irresponsables, compras basadas en lo que nosotros conocemos, sino realmente compras y traer a la institución cosas que realmente no solamente ustedes necesiten, sino que cumplan con el estándar que exige el Ministerio de Educación. Entonces, obviamente el tema de huertas tiene una parte muy técnica, no solamente, por ejemplo, si pensamos en el tema de huertas, de la huerta escolar, no solamente pensar en abonos, semillas, que es lo más básico, sino pensar en los materiales para acondicionar cada vez más la huerta, en los guantes que se deben tener para acondicionar esa huerta. O sea, necesitamos esa minucia, porque esto es como también para nosotros una lista de mercado que se convierte a su vez en unas órdenes de compra que nosotros tenemos que hacer, y la idea, digamos que en tiempo, en cronograma, porque lamentablemente llegamos cuando ya se cierra el año, pero igual la idea es dejar todo listo para que en enero pues nosotros hagamos, enero, febrero, empecemos a hacer esos procesos de entrega de los elementos y ustedes a su vez como que ellos sean utilizados para reactivar todos estos procesos, y ustedes comiencen un año pues como con todos estos procesos. La idea, como les digo, es hacer esa lista de mercado. Yo quisiera, nosotros para la institución educativa Salinas, nosotros priorizamos 3 líneas muy básicas. Una línea que tiene que ver con la dotación y la compra de elementos pedagógicos. Muchos de la zona rural, por ejemplo, profes nos decían, no tenemos las guías, que son tan sencillas y que son unas guías específicas para la formación de nuestros estudiantes. Entonces nosotros vamos a priorizar eso. No tenemos este elemento. Y priorizamos esa línea de dotación y entrega de elementos pedagógicos como una línea que podemos transversalizar para que miremos en cada uno de los proyectos qué necesitamos.
Priorizamos una línea de fortalecimiento de los proyectos que ya vienen en marcha en la institución. Por ejemplo, en Salinas priorizamos huertas ecológicas, priorizamos el plan de residuos sólidos y priorizamos dos proyectos culturales, uno que tiene que ver con lectoescritura y otro que tiene que ver con danzas. Entonces ahí vamos a comprar trajes, vamos a comprar todo lo que tiene que ver con danzas, inclusive vamos a comprar trajes para los padres de familia para que ellos se incluyan en esos procesos formativos. Y en el de lectoescritura, que también es liderado por la profesora de literatura, pues ella ahí ya tiene pues pensado algunos elementos para eso. Y por último tenemos una línea de adecuación menor, que es toda esa línea que implica el cambio de una chapa, comprar una pintura, cambiar esta lámpara, cosas de esas que también podría pensarse como una necesidad en la institución, pero pues creo que hay cosas que pueden más fácil remediarse que estas otras que generan participación, generan integración y generan esa capacidad instalada que pensamos dejar. Entonces no sé si están de acuerdo que dejemos esas 3 líneas, si están de acuerdo que le sumemos. Hola Víctor, ¿cómo estás? No sé si ustedes consideran que debamos sumarle otra línea más. Hola profe, ¿cómo están? Estaba hablando del proyecto de artística. Qué bien. Entonces, no sé, ustedes qué piensen, no sé si hacemos una lluvia de ideas también de esas necesidades que van surgiendo, y acá tenemos algo muy sencillo que tiene que ver con el requerimiento, que tiene que ver con esa descripción, esto específico que necesitamos, una mesa de tanto por tanto, no sé, cualquier cosa puede ser, y la cantidad, ¿cierto? Entonces, que con base también en la experticia que ustedes manejan y con base en lo que queremos fortalecer el próximo año, ustedes tengan la posibilidad no solamente de que en este momento hagamos una lluvia de ideas, pensemos en qué otras cosas se nos pasó por alto, se le pasó al rector o hay que incluir, y empezamos a diligenciar esto. No sé qué les parece. Sí, Está bien. ¿Estaría bien? yo tengo un argumento. Lo que pasa es que si hablamos de arte y literatura, pero en ciencias, el colegio ha sido muy fuerte, ¿cierto? Entonces hay muchos problemas ambientales alrededor. Vivimos al lado de la autopista Medellín-Bogotá, una contaminación altísima de partículas suspendidas en el aire. Tenemos la cañada La Negra, que constantemente se está desbordando y que genera olores fuertes, donde el sulfuro de hidrógeno es un olor bastante fuerte para la escuela. Tenemos también otros inconvenientes, y para ello dentro de las ciencias uno se basa siempre en las ciencias básicas. Para poder desarrollar una ciencia básica es necesario tener los instrumentos para poder desarrollar ciencia básica, y no los tenemos. Tenemos apenas unos 7 microscopios que realmente están obsoletos, y pues con los muchachos de 11 le limpiamos la óptica, arreglamos, pero la profe de ciencias no puede dar laboratorio de microscopía, el profe Daniel en la escuela tampoco tenemos microscopios, no tenemos cómo limpiar los instrumentos con una cámara de estas de alta presión. De pronto en mi proyecto que he desarrollado, en el último que pues, ganamos este premio y representación por el Consejo de Bello, que fue apenas antier, utilizamos un bioreactor. Ese bioreactor realmente lo compré yo y es costosísimo, ¿sí? Bioreactor. No, entonces sería un bioreactor, un microscopio, y para el aula de física específicamente, con la profesora Lina y con el profesor Andrés, cuando de pronto se anime a dar física, vamos a empezar con el osciloscopio, con un generador de señales y un fotómetro, para poder, un espectrofotómetro para poder mostrarles a los muchachos cómo la absorción y la distribución de toda esta, pero en ciencia básica, porque es que cuando usted estudia ciencia básica, a partir de ello ya usted coge cualquier problema y lo soluciona. Por ejemplo, los televisores LED, con bombillitos LED que son de germanio, silicio, y tienen fuentes de energía, y entonces al estudiar eso, el muchacho dice, yo puedo construir y hacer un sensor para una puerta con un infrarrojo. Entonces toda esa electrónica pues nosotros la hacemos desde el material reciclado, que destrozamos
televisores, radios, cámaras web viejas y le sacamos los elementos y con eso construimos, pero realmente no tenemos, y como sabes es colegio público, es muy difícil para el estudiante ir y comprar un componente que le vale 30.000 pesos. Sí. De acuerdo. Sí, Entonces podríamos incluir un proyecto para que pueda contribuirse a la Feria de la Ciencia, por ejemplo, como tener elementos suficientes para los estudiantes. Sí, es que es eso, porque pues sin ciencia básica y sin el fundamento de celular, no puedes hablar de respiración celular para disminuir el dióxido de carbono en un parqueadero. Entonces ellos necesitan ver el estómago. Es una dotación del laboratorio de física. Okay. Y de biología, porque vamos a construir un laboratorio de biología. Y sería muy bueno para la escuela en el segundo piso donde está la biblioteca. Sería un espacio excelente para el laboratorio, que ya le había propuesto yo al rector. Y la sala de inglés, con disculpa tuya, Karen, que es grandísima. Ahí lo único que habría que poner es un lavamanos que se saca del laboratorio de física y que harían los 3 laboratorios juntos. Sería un plus grandísimo en estas instituciones porque ninguna institución tiene 3 laboratorios, el de física, el de química y el de biología, donde podamos, así como hicieron con el aula de inglés, que adoptaron inglés con esta empresa que es una cooperativa, con UNF, hacer el aula de biología. Sería una cosa espectacular porque ahí está todas las ciencias básicas que se complementan con la parte de física y química. Perfecto. Entonces hagamos una cosa, como hay muchas ideas, pero entonces no sé si priorizamos, porque toca, yo creo que van a salir muchísimas cosas. Y necesidades las instituciones tienen muchas, y sobre todo que los docentes necesitan muchos elementos para poder como complementar en sus procesos de formación con los estudiantes, y eso nos parece súper válido. Posiblemente, y la invitación es, hagamos como una lista de mercado. Nosotros, con base en eso, igual nosotros vamos a mandarle al rector esto en Excel, porque nosotros traducimos esto en Excel, lo traducimos en una orden de compra. Entonces tenemos que empezar a cotizar, tenemos que empezar a definir esa lista de mercado y empezar a sacar posiblemente algunas cantidades, porque pues obviamente no todo podrá entrar, pero sí, obviamente vamos a tener en cuenta el mayor número de necesidades para empezar entonces a cubrir, ¿cierto? O sea, como tener en cuenta este proyecto y esta dotación para el aula de física, química y biología. No sé si continuamos, y los profes, no sé si están los profes de la línea ecológica y ambiental, y si es posible continuar con esa línea. Sí, es que yo incluso estaba pensando que el colegio también tiene unas áreas de gestión y podemos ir organizando, como priorizando dependiendo como de las áreas, qué necesidades de pronto tiene esa área de gestión, como para que también nutra lo que ya está establecido en la misma institución. Porque ya el colegio tiene una organización interna y tenemos unas áreas y hemos trabajado con eso. ¿Esas áreas de gestión cuáles son? Está el área de, ayúdame profesor que se me va, el de recursos. Hay uno que es de apropiación tecnológica. Gracias por el nombre. La gestión ambiental. Los comités. Gestión ambiental. Educación superior. El acceso a la educación superior, la gestión de acceso a la educación superior. ¿Viste cuál? ¿La ambiental? Gestión ambiental. Sí. Apropiación tecnológica, gestión ambiental. La línea de investigación. Acceso a la educación superior. Gestión en el acceso a la educación superior y la gestión investigativa. Y bajo esas 4 gestiones ya está como el engranaje de se me olvidó todo. la última. La gestión investigativa. Gestión investigativa. Entonces, por ejemplo, la parte de ahí la están educación, todos los proyectos. Sí, ahí están como anidados todos. Pues sí. Es que Daniel, pensando yo que por en ejemplo, la parte ambiental, si tú tienes un laboratorio donde tienes un estereoscopio y puedes mirar las alas de tus animales, de la oruga, puedes hacer todo el proceso de ciencia básica y a partir de ese dispararse un proyecto ambiental. Sí, no, lo que yo estoy proponiendo es que igual aquí tenemos, aquí está un profe, ¿quién más? De las gestiones, ¿cierto? Sí, porque estamos cada uno de las gestiones, al menos nos presenté por gestión, porque podemos pensar que necesita la gestión, como para no empezar a ideas sí, yo sino que nos invito a que enfoquemos. pensemos
porque ideas inclusive nuevas van a surgir. Claro. Yo los invito a que pensemos, como el recurso tampoco es que sea mucho, pues hay unos cuantos millones que podemos invertir de la mejor manera. Pero el tema acá es que podamos priorizar y fortalecer lo que ya viene en marcha, claro. Inclusive lo que estuvo en marcha, pero o porque ya no tenemos elementos para eso, o porque la participación y poder ampliarla significaría comprar más cosas, o sea, como que ustedes definan. Nosotros ponemos nuestra capacidad administrativa, técnica de acompañamiento, pero quien toma la decisión va a ser la institución educativa. Nosotros somos muy respetuosos en eso, porque nosotros no queremos llegar, pues uno, a imponer cosas, y dos, el tema acá es que quien sabe el proceso educativo y quien sabe qué elementos necesita son ustedes mismos. Entonces, quien conoce las necesidades. Claro, entonces como en vista de lo que propone el profe, que vayamos uno en las líneas que ya están, cosas que ya vienen en marcha, porque cuando uno arranca un proyecto de cero, la inversión del recurso se puede ver más afectada. Mientras que usted entra a fortalecer lo que ya está, pues obviamente no solamente va a ampliar la capacidad, sino que eso va a tener un impacto mucho más grande en los estudiantes y en la institución educativa. Entonces, no sé, les propongo eso. Dale, Víctor. Bueno, está que me hablaban por lo siguiente, vean. Todo lo que dice usted está muy bonito. Lo que dice el profesor Diego, que es muy reticente a lo que lo hace enseguida. Lo que dice aquí el caballero. Vean, hay que tener en cuenta un elemento fundamental, es la memoria de lo que se hace en la institución. Nosotros no hemos mencionado hoy el canal que tenemos sobre todas las actividades del colegio. No solamente la parte social, sino la parte cultural y la parte de memoria histórica, ¿cierto? Y somos orgullosos de tenerlo. Hay por ahí 125 videos grabados en 5 años que estoy yo aquí, y es por lo siguiente: los colegios no tienen memoria. La única manera de saber lo que ocurre es con los videos que hay ahí, o con las fotos que suben de vez en cuando, ¿cierto? Entonces resulta que no habíamos hablado de eso, pero yo creo que deberíamos dar una miradita a la página de la cual estamos orgullosos, porque ahí está la parte también deportiva, la parte que hace el profesor y el doctor que hay aquí al lado derecho mío, la profesora, lo que hace Diego no ha querido, que yo le he dicho muchas veces que lo quiero entrevistar para los logros que hace, pero es muy pinchado. Y yo creo que hay que mostrar las cosas. Vean, la única manera de existir es con los medios, ¿cierto? Y yo le voy a decir una cosa: no hay ningún colegio en el país que tenga lo que hay en ese canal. Porque yo he estado buscando en el CEPA, lo que pasa es que estoy un poquito mal de la voz, ¿cierto? Entonces resulta que es mirar, pongamos, los profesores que han estado, las actividades que hacen, la vida cotidiana del colegio. Ahí está, yo creo que yo le invito, le mando el link y le da una miradita, y ahí está todo el proceso, ¿cierto? Cuando entramos, cuando finalizamos el año. Hay una cosa muy linda: hubo un campeonato de fútbol en estos días que nos ha hecho en el colegio, y que los muchachos le digan a uno: Víctor, ¿cuándo va a subir el video? Porque a ellos les gusta verse. Eso está todo ahí. Entonces, si uno no muestra lo que está hecho, sino hablando, es importante ver que hay videos sobre esa actividad, ¿cierto? Porque uno puede hablar mucho en papel, uno habla mucho, pero cuando estampamos las actividades del Día del Idioma en el colegio, el teatro que han presentado, la cuestión de fútbol y muchas cosas que se van implementando, ¿cierto? Entonces yo le invito para que lo vea. La Feria de la Ciencia. Todas las actividades. Lo que va a faltar. No, pero ¿sabe qué es lo siguiente? Nosotros la hacemos. A ver, hay una línea que siempre manejan los colegios, de clase y listo. Pero se le olvida lo más importante: colegios sin memoria, colegios sin historia, colegios que los profesores se van y parece que no existieran. ¿Sí me entiende? Listo. Y hay una cosa muy importante. Gracias, Víctor. Y hay una cosa muy importante, y es mirar que hay alumnos que uno destaca, cómo se promueven ellos. Hay profesores muy valiosos. Hay una línea que nosotros vamos a hacer el otro año, entrevistar a cada profesor, pero hay los que son muy reticentes. Pero uno tiene que mostrarse. Yo recuerdo hace mucho tiempo,
No sé si se acuerdan cuando empieza el Congreso a mostrar el canal del Congreso. Eso primero no existía. ¿Y sabe por qué es importante que haga eso? Así estén todas las transmisiones políticas, una cantidad de cosas, que hay congresistas que trabajan, ¿sí me entiende? Y uno ve la vida cotidiana de los políticos del país ahí. Los colegios también tenemos que hacer eso, de una forma pues muy de nosotros, mostrar, pongamos el lugar. Yo le cuento esto. Una vez con John Jairo hicimos una caminada por el barrio. Yo no había caminado por lo que menciona el Bosque Cañada Negra, un lugar importante. Eso queda, ¿sabes qué? Es una quebrada. Por aquí detrás de la escuela, pero la principal es por la otra la que sede. divide Medellín. Pero está lejos de acá. No, Súper Está cerca. en la otra sede, está bajando. Es el Ah, límite ok. entre las dos es, ciudades. ¿sabe? Es una quebrada que separa Medellín de Bogotá. A Medellín y a Bello. Bello. Sí, Es ese el límite, ¿cierto? ajá, límite. Y toda la historia que tiene, todo el peso. ¿Por qué? El canal que tenemos importante, porque Zamora no es solamente la banda o las bandas que hay o el vicio, sino que hay una vida cotidiana rica, valiosa de personas, de profesores e instituciones. Y, ¿qué más importante? Que nosotros como profesores estar cambiando la mentalidad y proyectando a los estudiantes. Entonces, miremos, cuando nos sentimos orgullosos de lo que hacemos, así como John Jairo, así como Diego, así como ustedes abajo, miremos que es importante mirar que el colegio se proyecta en ese sentido y la gente lo consulta. Les voy a contar una historia, 120 videos y 30.000 visitas. O sea que la gente lo ve y lo consulta. Entonces yo creo que es importante... No sé si entonces en esa línea y en ese proyecto de escritura que ustedes manejan y de poesía pueda incluirse ese tema de memoria. Entonces uno podría pensarse en un tema al interior de la institución educativa donde recoja toda la memoria y toda esa historia que ha tenido la institución, que es súper valiosa, pero una historia que está también, una memoria que está alrededor de la institución, que es súper importante, que hay una, por supuesto habrá una historia alrededor de esa Cañada Negra, todo lo que ha implicado un conflicto alrededor de esa, la comunidad, la llegada de los migrantes implica una transformación en una comunidad también y toda una transformación territorial, entonces como chévere que lo pudieran incluir. Digamos que aquí para empezar entonces a definir, para que ustedes van a quedar con una tarea, ay, qué pena, les vamos a poner una tarea para que esté lista para el día viernes. La idea es esto mismo, como les hablé, mandarlo a través del rector en un Excel muy sencillo, de manera que podamos determinar qué cosas. Aquí les vamos como a agregar, porque nosotros sí queremos saber ese requerimiento para qué proyecto va. Entonces vamos a agregar una columna acá, de manera que el proyecto, pues nosotros veamos, esto va a fortalecer este proyecto, porque la idea es no dar cosas sueltas, claro. Uno puede venir y yo puedo decir, no, pues yo para la institución mando a comprar tantas sillas, tantas mesas, cortinas, sí, lo que sea, pero no, realmente qué bueno esos procesos de participación, porque ustedes han contado unas cosas sumamente interesantes que no solamente alimentan los procesos educativos de los estudiantes, sino que hay alrededor unas cosas muy interesantes, inclusive a nivel comunitario, que para nosotros también, y lo que buscamos precisamente es eso. Entonces, no sé, rector John, si usted está de acuerdo, que le enviemos entonces esto, que yo sí me quiero ir de una vez con las ideas, con qué proyectos, y ya ustedes en minucia, de aquí al viernes terminan de iniciar ese Excel. Nos pueden compartir el enlace en el Drive y vamos nutriéndolo de manera simultánea. Sí, hay un asunto importante y es que nosotros, la idea del lunes o martes es sentarnos con la Secretaria de Educación, porque nosotros igual, pues nuestra puerta de entrada siempre será la entidad territorial, por supuesto la institución, pero pues hay que hacer siempre las cosas al derecho. Entonces nosotros tenemos que validar eso con ella, que el municipio de Bello conozca qué es lo que vamos a hacer, qué proyectos vamos a entrar a fortalecer. Y sobre todo porque necesitamos que el municipio tenga un nivel de corresponsabilidad con lo que hoy la cooperación ha decidido hacer, ¿cierto? Por ejemplo, si nosotros venimos con un tema de huertas y ambiental, pues que ellos acompañen ese tema también. Si se pueden sumar con recursos, maravilloso. Pues por aquí y por allá hacemos un gran proyecto. Pero esa es la idea. Además, porque si necesitamos que la profe va a incluir unos elementos culturales más, guitarras, tambores, más cosas en su proyecto cultural,
pues la Casa de la Cultura de Bello pues también la acompañe y se vincule. Pensémonos O nosotros. estos nenes. Piensen que hay unas necesidades muy prácticas que obviamente que les van a favorecer este proceso, pero nosotros pensamos en las necesidades que tienen los propios docentes. No sé si aquí hayan necesidades con relación a un trabajo como ustedes, como docentes, en temas de salud mental, en trabajo en equipo, porque nosotros para el municipio de Caldas vamos a hacer con los docentes de la ruralidad, que son más o menos 30 docentes en todo el municipio de Caldas, vamos a hacer una jornada de apoyo al apoyo y de salud mental. Ay, qué chévere. El docente se vuelve papá, psicólogo, en todo y termina absorbiendo todas las dificultades de los estudiantes. A veces se pueden tramitar y en su gran mayoría a veces pues el docente tiene un alcance. Y los temas de salud mental pues son los más complejos. Además porque yo fui psicóloga en el área de salud ocupacional de la médico preventiva hace muchos años, entonces sé que de hecho toda mi formación empezó pues por allí después de haber trabajado con ejército y uno sabe, ¿cierto? Y lo digo pues con todo el conocimiento de causa. No sé si sea para ustedes también necesario, si ustedes ven la importancia de hacer esta jornada, porque lo mismo que podemos pensarnos para Caldas, que lo pensamos más en función de ellos y de poder regalarles a los docentes pues ese espacio pues de apoyo y de lo que uno puede tramitar, lo que uno puede tramitar a veces en su casa porque no tiene tiempo, porque tiene otras ocupaciones, pues qué bueno poder hacer. No sé si ustedes estén de acuerdo con eso. Ay, a mí me parece súper importante. Sí. Listo, perfecto. Entonces lo vamos a pensar como una de las acciones que vamos a hacer para... Listo. Igual, si hay alguna recomendación, si hay... pues estamos muy abiertos porque nosotros pues, obviamente pues la idea no es hacerlo acá, hacerlo pues en un espacio muy confortable, ojalá en una finca, pues o sea, no es un paseo, pero sí es un espacio para diferente. Favorecer eso, es un espacio diferente, ¿listo? Entonces nosotros igual cubrimos todo lo que tiene que ver con lo logístico, el transporte, la alimentación, o sea, nos pensamos en una jornada muy nutrida, pero si ustedes tienen alguna recomendación para hacerlos con relación a esa jornada, muy bienvenida. No sé entonces qué proyectos vamos a definir para por lo menos irme con una idea de... Yo quisiera conectar entonces, ya que han hablado de la idea de la noción de laboratorio. Nos animó en algunos años atrás a pensar en un laboratorio, así como hay un laboratorio de física, de química, muy posible de biología, muy importante para fortalecer el tema de investigación. También pensar en un laboratorio de experimentación con arte y filosofía, y de entrada eso pone en tensión la idea clásica tradicional de la educación. ¿Laboratorio de experimentación con arte y filosofía, que es el que nombraste, sí. Vida artística. Sí. Decía que eso de entrada pone en tensión la idea, digamos, tradicional de la ciencia, de lo científico, de lo investigativo, de la educación como tal. Eso implica un espacio donde se haga una defensa radical del arte, digamos en todo lo que implica la palabra, el concepto arte, en un espacio donde es necesario apostarle a otras maneras de habitar la escuela. Se va a cortar por allá. Por todo lo que hemos hablado, por todo lo que tiene de especial esta comunidad. En ese sentido, yo enhorabuena celebro que esto suceda, porque los procesos, los proyectos van madurando y llegan a un punto donde es necesario hacer intervenciones, y ya veníamos pensando esto del laboratorio. Y de manera muy especial porque ahora pues hemos fortalecido mucho unas relaciones interinstitucionales con universidades y con otras entidades de la ciudad, y en este momento pues hace poco se acabó de cerrar un contrato, un convenio mejor entre la Universidad Pontificia Bolivariana y nosotros. Y en ese sentido pues eso implica unas visitas. Y en ese momento está activo ese convenio. Sí. ¿Y ellos qué van a entrar a fortalecer? Precisamente es en una línea de investigación que trabaja con arte, y la idea es llevar a cabo unos procesos de investigación con profes de allá, también en convenio con la Universidad de San Buenaventura y de otros colegios, de unos investigadores de Colombia, eso es a nivel de Latinoamérica. Ahí en Bogotá hay unos profes de Chile,
de Brasil, estamos nosotros por Colombia y pues el jefe recientemente firmó ese ¿Y convenio. este convenio implica la entrega de alguna dotación? Ese convenio implica que cada una de estas instituciones aporta en recurso humano. Por el Federico Sierra estaría yo pues también con digamos, la cooperación posible de otros docentes y de los mismos estudiantes. Y la aplicación de talleres, pero de recurso humano. ¿Qué se necesitaría ahí? Además de un espacio, como va a empezar a haber unas visitas de nosotros a las universidades, pero también de ellos a nosotros. De hecho estaba planeada una para estas fechas, pero se debió correr porque en este momento no hay donde recibir a nadie en la institución por lo que están haciendo, pero también porque no hay un espacio, digamos, que logren identificar como el lugar donde se desea que pasen que se tengan esas experiencias en relación con el arte. Como lo diría algún amigo mío que es un profe de la universidad, esa performatividad que le sucede al cuerpo, pero que le sucede en relación al espacio. O sea, los espacios son muy importantes para poder continuar, en este caso, desarrollando una serie de experiencias que durante los últimos años, pues también, digamos, hemos estado ahí acompañando también mucho los procesos de investigación del profe Diego y en la participación de diferentes escenarios. Lo conversaba yo con los muchachos del semillero, que no es un espacio de clase, digamos, normal, entre comillas, porque yo he intentado también estar ahí como un otro, que no sean esas relaciones verticales, y yo les decía que si durante estos años hemos podido hacer cosas, como popularmente así se ponen las líneas, ¿cómo no podríamos apostarle o continuar a tener ese tipo de experiencias, incluso mucho más, si tuviéramos un espacio que nosotros denominamos laboratorio de experimentación con arte y filosofía? Bueno, la carta podría ser mucho más, pero el asunto es que yo creo que es necesario, el colegio ya lo viene pidiendo hace rato, un espacio donde se puedan tener clases, donde los profesores en general podamos acceder a ese lugar, que no sería exclusivo solamente de nosotros, sino también donde los estudiantes y de este semillero pues puedan tener una experiencia. Súper, ahí te pediría entonces como podamos priorizar y como podamos empezar entonces a concluir. Entonces el proyecto, este sería uno de los proyectos que podríamos entonces entrar a fortalecer. Lo que yo te pediría a ti es que en función de la tarea que se nos viene de aquí al viernes, es que podamos, hola, coordinador, ¿cómo están? Es que podamos, que tú puedas determinar ese salón que necesitas y pues ojalá tengamos el área del salón, ¿cierto? Es de ese espacio que esperamos entonces como adecuar. Ese espacio entonces que va a tener un piso de madera, va a tener espejos pegados por todas las paredes, va a tener pub, va a tener, no sé, todo lo que se les ocurra. Ese piso plástico que hacen para el FOMI, como pues eso como que le dan a los bebés, pues como esos pisos. Donde el que colocan los parques de diversión que no se daña, sí. Es regado. Eso, entonces como ¿qué requieres de ese salón para empezar entonces a construir y a fortalecer esa iniciativa? Que no va a ser solo para estudiantes, va a ser para los profes, va a ser un espacio de la institución, ¿cierto? Además pensando en la capacidad instalada. Bueno, entonces va a empezar a plasmar eso pues como uno de los... Y sobre eso me llamó la calidad educativa, que quieren hacer un simposio de ciencias, de investigación, y quieren hacer también el foro ambiental acá en el colegio, que me lo propuso el rector de la UNAM Villabaena. Y tenemos esos espacios, tenemos un laboratorio donde mostrarles los proyectos. Eso sería la gestión investigativa sería como otra priorizada. Eso, pero entonces dentro de esa línea de gestión investigativa que ustedes nos hablan, ¿qué proyectos incluimos ahí? Este es uno. ¿Y qué otro podríamos incluir? El de la línea ambiental, no sé si las huertas. La línea ambiental está separada un poco, pues obviamente la abarca, pero la gestión ambiental tiene una parte importante con respecto a la separación de residuos. Entonces, no solamente los sólidos, sino también los líquidos, como el aceitón. Entonces también ahí necesitamos como unos recipientes, unos contenedores donde la comunidad pueda identificar, podemos echar y a modo como tipo, pues fluidificar un poco el asunto para la comunidad. Bueno, el tope, bueno, hasta aquí llevamos como tipo termómetro de aceite, se me vino como a la mente,
que la comunidad pueda como ir echando para poder hacerlo como algo más. Los tanques de las unidades. Hacer unos, pues como unos tanquecitos más apropiados para eso, porque tenemos unos bidones y siempre ha sido pues como muy complejo. Esa es una línea que Listo, también. entonces en función de esa gestión ambiental yo ahí te pediría como que empieces a pensar en función de esos elementos, de esos tanques, pero también de todo lo que necesita para mejorar ese plan de residuos de la institución. De residuos, sí, las canecas diferenciadas y también pues nosotros nos gustaría mucho, yo estaba hablando con los profes incluso justamente sobre las huertas, sino que de pronto con el asunto de las huertas, que lo que usted mencionaba, la idea no es hacer una inversión pues porque sí, sino algo que pueda permanecer. Es algo que pueda permanecer y la sostenibilidad de una huerta necesita no solamente la capacitación, sino acompañamiento. Entonces ahí sí de pronto pudiéramos hacer como una sinergia, un convenio con personal que nos pudiera, porque tenemos la disposición, el espacio, y obviamente sé que a varios profes se podrían sumar porque hablé con ellos, pero necesitamos ese acompañamiento profesional, un agrónomo, ¿cierto? Alguien que nos pueda dar como esas bases para poder darle mantenimiento y poder enseñar a la comunidad a hacer sus propias huertas en casa. O sea, que sea un espacio comunitario donde las personas puedan aprender a hacer sus huertas caseras. De acuerdo. En esa línea de sentido también nos gustaría, y hemos pensado, nosotros tenemos un convenio con la Universidad de Antioquia, con la Facultad de Educación, con los practicantes de Ciencias Naturales que están en sus prácticas acá, y en la Universidad de Antioquia se estableció unas pacas biodigestoras, que es una forma más ecológica, entre comillas, o bueno, ecológica no, amigable de pronto con el sentido del olfato, porque el compostaje se caracteriza mucho por generar malos olores o traer pues, vectores de enfermedades, pero las pacas biodigestoras permiten un mejor manejo de los residuos sólidos o pues, orgánicos y no pues transmiten enfermedades ni generan malos olores. Nos gustaría pues también implementar estas pacas, pero realmente requieren cosas materiales, porque son unos contenedores, ¿cierto? De acero inoxidable, donde se puede prensar el material, que es anaeróbico el proceso, y poderlo hacer. ¿Y eso técnicamente quién lo hace? Eso se puede hacer con los mismos estudiantes. Ese solamente se necesitaría, los contenedores. Claro, a mí me parece súper importante que nos pensemos en términos de sostenibilidad, para que esas pacas pues no queden después como unos elefantes blancos, por ahí que queden como materas después para otros usos, ¿cierto? Pensémonos como, si hoy pensamos eso, la capacidad que tendríamos de unir esfuerzos con otras entidades, de recibir un acompañamiento técnico también, nosotros podemos apoyar en esas gestiones, inclusive con Antioquia estamos pensando en hacer un acercamiento para la huerta que vamos a instalar en el municipio de Caldas, pero también el mismo municipio decidió con la Secretaría de Desarrollo meterse ahí, porque la persona que maneja las huertas escolares en el municipio de Caldas pertenece a esa secretaría, entonces digo, yo me sumo, yo acompaño esa parte técnica y demás. Entonces, podemos pensarnos, pero no sé, la idea es que piensen muy bien como en eso, ¿cierto? Porque pues lamentablemente uno a veces vuelve a los espacios y dice, ay, una platita, vea cómo quedó invertida, ¿cierto? No, ay, o esto ya no se usa. Entonces como que piensen en eso, igual ustedes son libres de hacer la lista de mercado y nosotros obviamente la próxima semana echar calculadora y empezar a definir frente a las cantidades que ustedes nos digan qué cosas podemos, qué cosas sí, qué cosas no, porque eso igual hay que validarlo con ustedes. Entonces, dejamos esta como la gestión ambiental como un segundo proyecto, ¿cierto? Sí, que el colegio tiene mucha fortaleza en esa área ambiental. Perfecto. Pues que no... Con relación a lectoescritura, ya vamos participando. Bueno, yo intervengo acá un momento rápidamente. A propósito de lo que estás mencionando de lectoescritura, nosotros tenemos como, o sea, ya hemos hablado como en lo que somos fuertes, que es muy bien el área de ciencias, como esa parte ambiental, pero también hay que hablar de lo que somos muy débiles, que es por ejemplo la parte de inglés. Entonces, en inglés tenemos varias dificultades asociadas especialmente con la falta de recurso didáctico en la lengua. Porque, por ejemplo, nosotros este año empezamos con la prueba piloto del proyecto de lectura en inglés. Pero en la prueba piloto pues nos dimos cuenta que tenemos varias deficiencias, entre ellas que no tenemos recurso didáctico para poder pues, realizar de la mejor forma esta clase. Es decir, no tenemos, por ejemplo, libros en inglés. O sea, no hay nada,
pues no hay como con lo que podamos contar. Y digamos que lo que hicimos en esa prueba piloto fue extraer unos textos que trajimos de la Universidad de Antioquia, acordes pues a las edades de ellos. Hemos como categorizado las poblaciones según el rango de edad, para mirar qué literatura pues es más acorde para las edades en las que están ellos. Pero acá también tenemos un asunto, y es que nosotros nos declaramos como una comunidad verde, y en ese sentido evitamos en lo posible tratar de hacer impresiones, ¿cierto? Entonces al momento de hacer unas impresiones, para que todos los niños puedan tener acceso pues al recurso, pues, y enseguida te voy a hablar de la parte tecnológica, que para allá ya enseguida vamos, pero frente a la parte de letroescritura nos hace falta como esa parte, porque también uno tiene que priorizar, o la imagen es muy importante cuando uno está aprendiendo una segunda lengua, la imagen, ¿cierto? Todo el recurso visual. Pero acá hay que priorizar o el texto o la imagen, o sea, es una de el texto, metemos el texto o metemos la imagen, pero no se pueden los dos, y son unos asuntos que se complementan bastante cuando uno está aprendiendo. Entonces, frente a eso sí tenemos como apoyo en ese tipo de recursos, como libros, literatura y de diferentes Ese puede entrar rangos. en la primera línea, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con la dotación y entrega de elementos pedagógicos. Y ya obviamente tú pues como fortaleces el proyecto que tienes y pensado. también pues frente al tema de los venezolanos, yo he notado que por ejemplo en la parte del inglés ellos tienen mucho más dificultad en comparación con los niños de acá. Entonces no sé pues cómo han sido los procesos que hayan vivido previos, pero sí uno sí nota que hay como ciertas falencias en esa población. Y ahora relacionado con el tema de tecnología, pues que tiene que ver con la línea de apropiación tecnológica, y también pues, un poco ir relacionado con la área, pero que incluye por supuesto las demás áreas, es el tema de la conectividad. Yo no sé si eso se puede, hasta qué punto, ¿cierto? Cuáles son los límites que tenemos, pero a veces inclusive nosotros como profesores sufrimos mucho por la conectividad, porque a veces se nos dificulta realizar varias actividades. Pero la conectividad es porque no hay los suficientes modem, o es porque el área como tal no hay una buena conectividad, ni siquiera desde los celulares. ¿Cómo? Yo creo que es que el wifi no tiene la suficiente fuerza o cantidad de megas para soportar la conexión de todos. Incluso ahí va asociado también entonces en términos de la capacidad instalada, lo que tiene que ver con la dotación de las salas de cómputo, que este año ha limitado mucho las actividades institucionales, por ejemplo las pruebas de periodo, por ejemplo las olimpiadas matemáticas, que es un proceso que habíamos iniciado en el área desde hace más de 4 años. Cuando yo llegué incluso encontré pues ya muchas cosas positivas que se habían hecho, que queríamos fortalecerlas a través de las plataformas que ya existen digitales, pero que a raíz de que no hay una buena conectividad y que los computadores no están en las mejores condiciones, entonces este año no pudimos hacer las olimpiadas, tuvimos que buscar otra forma distinta de hacer las pruebas, pero ya no obedecen como a una directriz institucional unificada, sino a cada uno trata de hacerlas como pueda, y es porque el recurso primario, que sería el internet y el computador, no está en buenas condiciones, entonces se limitan un montón de procesos pedagógicos al interior del colegio, que sería muy importante tenerlos en cuenta y que van enmarcados en lo de apropiación tecnológica. Ok, perfecto. Listo. No sé ustedes para Bueno, nosotros, yo aquí uniéndome con la profesora Karen, es real que sí, en inglés no hay, pero en español tampoco, pues de hecho el colegio no tiene, la biblioteca en ese momento no tiene funcionalidad. Entonces, por ejemplo, para el proyecto de lectura y escritura, independientemente que sea solo el de poesía o el de poesía, pues uno detona mucho de esa capacidad escritora y expresiva pues a través de la lectura. Entonces, por ejemplo, en poesía, a través de referentes poéticos, empezamos a ver un autor, otro autor y es obvio que los chicos necesitan pues el material para ir leyendo. Entonces, para nosotros también es súper importante los libros y el material sí, de referencia literaria. Y también, pues como la idea de nosotros con el proyecto, obviamente, así como el profesor Diego, pues también de nosotros salió el capital para imprimir los libros, ¿cierto? De nosotros los profes. Por eso tampoco no sé se si alcanzaron. me pueden decir cuánto se pudieron haber gastado más o menos con eso. No le podemos decir todavía, porque es que entonces necesitamos vender bastante. A saber cuántos podemos imprimir. También nos dejaste pendientes. ¿Y ustedes tienen? Nosotros ¿Este es un imprimimos proveedor muy que poquitos, usted- ok. sí, precisamente por eso no imprimimos pues como la cantidad de uno decir, ay, quiero llevar a esta biblioteca, queremos dejar en esta otra biblioteca,
se le dio fue como a los estudiantes que publicaron, a los directivos, a algunos profes. Entonces la idea obviamente es Después me que... lo dicen en secreto. No, La vea, yo- idea es que eso sea más expansivo porque obviamente la idea es que el libro no solo lo lean los chicos que escribieron, sino que todos los estudiantes se puedan ver reflejados Que como un ustedes puedan espejo ahí en participar lo que el está ahí. Festival de Poesía. Y en el Vamos a hacer Festival unas de tardes Poesía lectura también. a nivel comunitario. Bueno, a algunos se les surgen muchas En la ideas. biblioteca. En la biblioteca. Que No. es importante, yo lo había hablado desde antes, que la necesidad de al disponer un lugar que sea limpio, que sea aireado con las condiciones, por ejemplo la Biblioteca de Antioquia, que tiene unas condiciones de aire específico, porque si no los libros, las hojas se deterioran y la cantidad de polvo que entra a la biblioteca es muy alta. Tener un lugar que los muchachos digan, sí, quiero ir, 1 o 2 computadores de consulta y unas peras, que son estas sillas donde los muchachos quieren ir a sentarse a leer. ¿Sí? Eso lo habíamos conversado desde antes, pero no se había podido lograr pues, por las condiciones pues, de la cantidad de polvo que ingresa a ese lugar y que es el espacio nos convirtió la biblioteca en un aula de clase. Ok, perfecto. Listo, entonces ahí la invitación para ti, es que se piensen, creo que ahí la tarea también es sentarnos con esos otros profes para nutrir eso que necesitamos, ¿cierto? Y sobre todo, por ejemplo, para el tema ambiental, que fue una de las necesidades que nos hablaron en la sede también primaria, y te solicitaría que pudieras tener en cuenta a los coordinadores y a los profes de allá, de manera que pudieran pensemos en 2 sedes que vamos a fortalecer, ¿cierto? Y que la idea es que estos proyectos lleguen a las 2 sedes. Obviamente sabemos que el mayor porcentaje de población está acá, pero sin embargo hay que tener en cuenta a una sola institución con sus 2 sedes. O sea, ¿qué requieren las profes de allá? Y en esas líneas que hemos venido planteando, que es el laboratorio de experimentación en arte y filosofía, que es la gestión ambiental a través de los proyectos que ya conversamos, el tema de lectoescritura, que incluye esto de las guías pedagógicas, y ella lo dijo en un lenguaje muy técnico, guías, Recursos didácticos. el recurso didáctico en la lengua. Entonces, como que ustedes también se piensen cuánto nos podría costar una impresión de estos elementos también. Que nos ¿Cuánto? falta el laboratorio de biología Y cómo celular. involucrar entonces más población venezolana. No sé si en este libro se puede incluir la voz de un padre, de una poesía de uno de los padres de familia, y que ese padre sea venezolano. O sea, hay muchas ideas alrededor de eso, que la idea los podemos concretar, pero presupuestalmente lo podemos proyectar de una vez. ¿Listo? Vean, lo que usted dice es muy cierto. Inicialmente, yo también colaborándole, empezamos con 6º y 7º, pero yo en una página que tengo literatura aparte, sí le he publicado a 3 chicas que me han mandado textos de poesía, muy interesantes, pero ya chicas de 10 y de 11, pero el proyectado es eso, ¿sí me entiende? Inclusive también rescatar, porque ya localicé un señor que escribió un viejito, que es también parte de meter todo, que Zamora, lo que sea ahorita, Zamora no es solamente la banda de hace 30 años o 40, sino que tiene su dinámica cultural, tiene su vida cotidiana súper valiosa. Entonces, por eso. Y eso que dice Víctor es muy importante, porque es que este año, en el marco de la Feria de la Ciencia, nosotros lo hicimos como una prueba piloto y dio muy buenos resultados. Entonces, por eso la idea del otro año es ya establecer un semillero de poesía donde puedan ir de 6º a 11, o sea, todos los chicos que se sientan llamados por esta parte artística, como que puedan entrar y hacer con ellos todo el proceso, los dispositivos de creatividad, de imaginación, para que ellos también puedan escribir sus poemas. Hace 7 años que yo entré a la institución, había un profesor, ¿cómo se llamaba él? ¿De qué? El que hacía las chirimías y hacía el baile. Walter. Germán. Y Germán sale porque él era provisional y entonces se va, ¿cierto? Después de estar durante muchos años acá. Ese año yo vi bailes, vi presentaciones, y yo era fascinado con el colegio. Yo vi qué muchachos tan interesantes. Pero ¿sabe quién sacó a Germán? ¿Quién le quitó el puesto? Yo. Entonces, se fue. Que no sabe bailar. Que Y no sabe usualmente bailar. no sabe bailar. No hace nada. Que nos devuelvan a En todas las ciencias,
entró ciencias, pero se fue toda la parte artística. Y a mí me dio mucha tristeza. Y yo desde hace 7 años digo, al colegio le hace falta la parte Era de danza, artística. el profesor es de danza de la Escuela Popular de Arte, de la EPA, mi hermano. Entonces él siempre, o sea, pero él da tecnología, creo que está como nombrado para emprendimiento, algo así como Porque él daba tecnología, ciencias. otra área. Entonces cuando llega a los colegios el profesor, porque el colegio era también profesor donde de yo vengo, ciencias. él fue contidueño, igual, entonces él llega como a los colegios y le da ganas de conformar el grupo de danzas de la institución. Pero eso era espectacular. Pero, Bueno, a ver cómo lo retomamos. Sí, Entonces, que digan, la danza. profe de todos los temas culturales y de danza y de artística. Bueno, yo soy licenciada en música, entonces como que mi fuente sería la música. Pero cuando dentro del área no se puede dar solamente música, porque los muchachos tampoco pues, van a aceptar que durante todos los periodos pues, uno les vaya a dar el área de música. Además que el área de música también necesita muchos recursos dentro del área. Pero también se ve la parte de artes visuales. La parte de danza no me he medido, soy muy mala danzarina. Eso sí no, para danzar sí yo ya llego ahí sí ya. Diga la verdad que usted Pero no baila sé el si- mapalé. Pero no sé, profe, si en función de esto, pues nos sentamos con la Casa de la Cultura de Bello y miramos cómo ellos nos ayudan, ¿cierto? Porque pues nosotros sí nos vamos con un mensaje muy claro de la administración. Nosotros ya nos fuimos con él y le dijimos, vea señora secretaria, vea, esto lo vamos a entrar a fortalecer, pero esto es un asunto de corresponsabilidad, ¿cierto? Porque necesitamos más apoyo y más acompañamiento, porque la OIM se va, o sea, nosotros vamos el otro año, esperamos culminar este proceso en marzo, mayo o abril. Y el tema acá es que los proyectos de cooperación son proyectos con unos tiempos muy limitados. Obviamente, pues esto nos abre todo un relacionamiento y esto nos abre también otras posibilidades de que si llega más recursos pues vamos a pensar en otras cosas y de que nosotros como en función de nuestro trabajo y nuestra misionalidad podemos apoyarlos en muchas cosas que surgen al interior de la institución, pero es eso, es como, y claramente lo voy a dejar como una de las tareas prioritarias para que a través de la Casa de la Cultura pues te acompañen en ese proceso. Entonces O tienes que miremos. hacer rápido la orden Sí. de comprar los microscopios. No, y un dato curioso a propósito de la Casa de la Cultura, Federico Sierra Arango fue quien fundó la Casa de la Cultura. Imagínate. Eso debe entrar en la historia. O sea, tengo otro argumento Eso más. debe entrar en la historia. Sí. Entonces, profe, no sé si en función de tu proyecto que tiene que ver con todo lo Sí. artística. Porque mire, lo de artística, casi siempre instrumentos para hacer una chirimía, ¿cierto? Entonces siempre hay un tambor alegre, una tambora, pues unas maracas, es como para conformar eso. Tiple. Eso. Un tiple sin cuerdas, un tiple dañado, entonces hay que empezar a organizar. Pues yo he organizado acá el tiple, todavía no le he colocado las cuerdas, entonces se necesita encordado para el tiple. Hay una bandola, también se organizó la bandola, se arregló, ahí necesita el encordado. ¿Los muchachos quieren aprender? Sí, eso sí, hay ganas para que pues, en aprender música en sí. ¿Qué he hecho yo cuando llego a los colegios? En realidad uno mismo hace el recurso. Por ejemplo, para la parte rítmica, entonces yo tengo unas baquetas. ¿Cómo denominamos a este proyecto? Eso, Este es artística, este es música, este es... pero yo manejo la parte visual también porque me parece importante dentro de un colegio, la parte de artes visuales, artes plásticas y música. Esas dos las manejo dentro del área. Entonces, por ejemplo, unos caballetes, así sean estos de mesa, que el estudiante pueda pintar, o sea, conseguir como varios caballetes, conseguir más baquetas para dar la parte rítmica, que yo les presté unas baquetas, pero no tengo las suficientes ya. Cuando ingresamos acá en la alternancia, me estaba funcionando esa especie de proyecto, digamos, dentro del aula, que era explicar la parte rítmica con unas baquetas y con un pad de entreno, como los bateristas, y empezaba a enseñarles, y eso fue súper, pues, no sé, a mí me pareció que como música, ese fue como el mejor proyecto que yo he hecho para enseñarle a los muchachos rítmica. Entonces empezaron a enseñar las figuras, pero hay una parte en la música, la parte melódica. Entonces la parte melódica, pedirle a los muchachos deben conseguir su propia flauta, digamos, pero uno puede utilizar el elemento de la voz. Entonces hay cosas Perfecto, entonces no sé, profe, si en función de la tarea que les voy a dejar, que mejor dicho, ustedes van a esperar una super lista de mercado. Pero La aguinaldo. en función de eso es que puedas priorizar en un archivo que vamos a enviar, es una matriz de Excel muy sencillita,
los elementos que tú necesitas para fortalecer esos procesos pedagógicos con los estudiantes. ¿Listo? Entonces que puedas tener como, que puedas definir y que puedas definirlo también, que si tú me dices un tambor, pero ese tambor, cuáles son las especificaciones de ese tambor, qué dimensión debe tener ese tambor, si son triples, esos triples cómo son, pues yo realmente desconozco todo, pues como todos esos materiales en sí, esas especificaciones técnicas, entonces piensen en clave de eso, esas especificaciones técnicas para nosotros realmente traer lo que corresponde, ¿listo? Que no vayamos a traer un tambor cualquiera. Exactamente. Aunque mi invitación es, con todos estos proyectos artísticos que realizas, y es qué bueno un intercambio cultural que implique que tú, no sé, no sé cómo denominarlo técnicamente en eso, y es que tú puedas incluir una melodía venezolana en ese repertorio, que puedas enseñar algún instrumento musical para que o mirar, por ejemplo, desde la música como Colombia y Venezuela tienen tanta relación. El joropo es una de ellas, hay mucha relación con nuestra cultura, con la cultura venezolana, entonces como que puedas ahí tener en cuenta esa. Listo. ¿Qué otro proyecto? Que ojalá sea verdad. Porque ¿sabe por qué le digo eso? Pero eso no lo voy a grabar aquí. Acuérdense que esto lo va a subir, vea. Había una rectora. No, pues para la visita. Vea, en un colegio, siempre la rectora en el marco FIDE nos decía, mitad de año, necesidades de cada área. Los de matemáticas hacíamos 50.000 cosas, los de investigación 50.000 cosas. Y nunca sabía nada. Entonces a la tercera vez le dije yo, otra vez lo mismo. Y se enojó, porque era una manera de entretenernos y embobar. Ojalá sea verdad eso, porque le cuento que está muy interesante todo. ¿Sí o no? Gracias, profesor. No, realmente, pues nuestro